Hola, en esta ocasión revisaremos el tema relacionado a errores de dispensación. El contexto que tiene este tema, vamos a hablar inicialmente de qué son los errores de medicación. Los errores de medicación se definen como cualquier incidente prevenible, importantísimo esta palabra, que puede causar daño al paciente cuando se da lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos. ¿En qué momento podemos encontrar estos errores? En la prescripción, dispensación, distribución, administración, en cualquiera de los momentos en los que estamos hablando de la cadena del medicamento que hemos revisado en unidades anteriores. To Err is Human fue un estudio realizado por el Instituto de Medicina de los Estados Unidos en el año 1999, donde ellos reportaban que los errores de medicación eran un problema de salud pública y que estaba causando muertes en todos los hospitales de Estados Unidos. Encontraron que aproximadamente al año se estaban presentando 98.000 muertes y que estas muertes estaban relacionadas a eventos adversos y que podían tener en el paciente desenlaces infortunados donde se podría presentar incapacidad temporal, inclusive se estaba causando incidentes mortales en el paciente. ¿Qué pasó con este informe que presentó el Instituto de Medicina de los Estados Unidos? Ellos encontraron que los eventos adversos ocurren y están relacionados con los errores de medicación. Como lo mencionábamos, pueden estar en cualquiera de los momentos de la cadena del medicamento, pero entonces cuando ya empezaron a mirar esos eventos adversos, encontraron que muchos eran catalogados errores de medicación y que se estaban presentando principalmente en la prescripción y en la administración de los medicamentos. Acá nos va dando un poco ya de contexto de por qué es importante nosotros desde nuestro rol de regentes de farmacia, que estamos involucrados constantemente en este proceso de prescripción, no tanto en la administración, pero sí en la prescripción con la revisión de la idoneidad de las órdenes médicas, cómo podemos evitar que estos errores de medicación ocurran. ¿Qué pasa entonces a raíz de este informe que se presentó? Este señor, Lyon Donaldson, él era el representante de los pacientes de la Organización de las Naciones Unidas. Él decía que era más riesgoso que un paciente entrara a un hospital porque se podía haber expuesto a todos estos errores que mencionamos que montarse un avión. Se han encontrado pacientes que ingresan a una institución y le operan el pie que no tendrían que operarle, un paciente que normalmente escuchamos ingresa por una enfermedad y termina complicado. Muchos de estos eventos que ocurren están relacionados con errores de medicación, pero el problema es que es la punta de un iceberg donde no conocemos, solo conocemos la parte que nos reportan, pero debajo de esto hay grandes problemas que no conocemos. ¿Cómo se clasifican estos errores? Hay una clasificación donde podemos hablar, dependiendo en el momento que ocurran, pueden ser circunstancias o incidentes con capacidad de causar error, error que se produjo pero no alcanzó al paciente, o potenciales errores, errores que alcanzaron al paciente pero que no causaron daño, errores que alcanzaron al paciente y no les causó daño pero que precisó seguimiento para poder comprobar que él estaba presentando esto, errores que contribuyeron a daños temporales o que precisaron una intervención diferente para la cual el paciente había ingresado a la hospitalización, errores que pueden causar daño temporal o prolongar la hospitalización, errores que pueden causar daño permanente al paciente, errores que afectan la vida y errores que causan la muerte, que son los más graves. En Colombia, como tal, no hablamos de errores de medicación, pero sí en la normatividad, en la resolución 1403, encontramos la definición de PRUN, donde nos hablan de problemas relacionados con el uso de medicamento. ¿Qué encontramos común con los errores de medicación? Que son causas prevenibles, que son a causa del humano, del proceder humano, y que son prevenibles y que debemos implementar acciones para evitar que esto ocurra. Vuelven y nos mencionan la cadena del medicamento en la cual se puede presentar desde la prescripción, dispensación, administración, inclusive por el uso del paciente. También incluye fallos en el suministro de medicamentos. Es muy común que en nuestros servicios tengamos ausencia de medicamentos y que el paciente no reciba la medicación que requiere. Eso también es considerado un problema relacionado con el uso de medicamentos, y también la información que le damos a los pacientes para una administración de los medicamentos en la casa. Un paciente que le demos una información inadecuada y que no se administre los medicamentos de la manera que esperamos es considerado un PRUN. ¿Qué clasificación de PRUN tenemos entonces de acuerdo a esta normatividad? Los relativos a la disponibilidad, si tenemos o no tenemos el medicamento, relativos a la calidad,
Entonces, un medicamento que no tiene una calidad adecuada, un medicamento que no sirve o que no tiene un efecto terapéutico esperado, relativos a la prescripción, una prescripción médica mal realizada, una dosis no adecuada, una vía de administración no adecuada, relativos a la dispensación, que nos involucra mucho en el rol de regente de farmacia, que dispensemos un medicamento el cual no ha sido formulado al medicamento, porque los confundamos o porque no se haga una verificación de cuál es el medicamento que vamos a dispensar, relativos a la administración, cuando se administra inadecuadamente un medicamento, y relativos al uso, lo que les hablaba ahora, un paciente que no se le dan las indicaciones adecuadas para la administración de los medicamentos y que ese tenga algún problema, que el medicamento no le sirva o que inclusive pueda tener desenlaces no esperados en el paciente. ¿Qué pasó a raíz de toda esta alarma que se generó con el informe del Instituto de Medicina de los Estados Unidos? La Organización Mundial de la Salud generó una alerta mundial donde se establece una alianza por la seguridad del paciente. ¿Cuál era el objetivo de esta alianza o de esta actividad o de esta política liderada por la Organización Mundial de la Salud? Convocar a realizar acciones a favor de la seguridad del paciente, donde busquemos identificar la dimensión de estos problemas, donde identifiquemos que estos problemas son reales, que ocurren en nuestras instituciones, que no son sacadas del libro, que no ocurren solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, donde nos convoca a diseñar estrategias de mejora y ejecutar mecanismos de control para evitar que estos incidentes o que estos errores ocurran. ¿Qué estrategias entonces de nuestro quehacer de regentes de farmacia podemos implementar para evitar que ocurran estos errores de medicación relacionados a la dispensación de medicamentos? Perfilación. Vimos el proceso de perfilación, cómo este es importante para detectar errores en la prescripción de medicamentos. En la unidad 3 también hay un componente donde hablamos de la perfilación y la describimos a fondo, pero básicamente el objetivo principal de este proceso es evitar errores de medicación y velar por un uso adecuado de los medicamentos. Como les mencionaba, la revisión de la idoneidad de las órdenes médicas que va relacionado con este proceso de perfilación, la doble verificación al realizar la dispensación de los medicamentos, entonces se deben implementar acciones donde verifiquemos qué medicamento es el que estoy dispensando, que concuerde con la orden médica, que la persona en el momento de hacer el alistamiento no haya cometido ningún error porque los confundió o porque se le pareció al medicamento que cree que se le va a dispensar, la revisión de los medicamentos que se alistan, esto está relacionado a lo que les acabé de hablar, y la entrega certificada de los medicamentos en las unidades de hospitalización, donde se hace un cruce, una verificación por parte del personal de enfermería y el personal de farmacia que concuerden las órdenes médicas que han sido prescritas con los medicamentos que estamos entregando para ser administrados al paciente en nuestro proceso de distribución. Ahora veamos algunos de los errores de medicación que se han reportado que ocurren en diferentes hospitales, en hospitales buenos, en hospitales malos, porque todos nos podemos equivocar. Lo importante es qué estamos haciendo para no volvernos a equivocar e implementar acciones de mejora. Un ejemplo es un paciente alérgico al que se le dispensa un medicamento para el cual ha sido rotulado alérgico. Paciente que vemos alérgico a la dipirona, se le dispensa este medicamento al paciente, pues él va a tener unos desenlaces no adecuados porque el medicamento no debería ser administrado a él porque ya ha presentado previamente alguna reacción de sensibilidad. Paciente al que se les prescribe administrar media tableta de una forma de liberación extendida, recordando que las formas de liberación extendida son aquellas que están destinadas para que el efecto terapéutico sea en un tiempo prolongado. Si yo fracciono para darle media tableta a un paciente y cumplir con esta prescripción que inicialmente fue mala porque partimos desde una orden médica mala, al paciente se le estaría dando más dosis de la que requiere, entonces estaríamos incurriendo en un error de medicación. Paciente que le prescriben una dosis de vancomicina mayor a la recomendada y el paciente hace falla renal. Estos se supone que son errores que desde el proceso de perfilación y revisión de la idoneidad de las órdenes médicas deben ser detectados para que no ocurran. Paciente al que le prescriben administrar una cantidad de jarabe por vía intravenosa. Sabemos que los jarabes, las suspensiones, todas estas formas farmacéuticas no estériles son para administración oral. ¿Qué pasa cuando la administramos por una vía intravenosa? El paciente va a desencadenar en este caso un embolismo venoso.
debemos implementar estrategias para identificar adecuadamente. Puede que la orden esté mal hecha, que de entrada el jarabe haya estado prescrito para administrar intravenoso, pero nosotros desde nuestro proceso de perfilación debemos detectar para hacer la corrección pertinente de esta orden médica. Paciente al que por error se le dispensa lidocaína con epinefrina, cuando se le prescribe lidocaína sin epinefrina. Son medicamentos que fácilmente, por leer rápido, podemos confundir cuando este medicamento, en este caso, se le dispensa una epinefrina que el paciente no necesitaba, con riesgos que ocurra un fallo cardíaco, una falla cardíaca, o que el paciente inclusive entre en un shock y que requiera unidad de cuidado crítico. Otro de los errores que se han reportado es un paciente al que no se le da información adecuada de cómo tomarse los medicamentos ambulatoriamente. Aunque nos parezca algo increíble, todavía existen en Colombia y en el mundo pacientes que los supositorios o que los óvulos, medicamentos que han sido diseñados para administrarse por vía rectal o vía intravaginal, los pacientes se los toman vía oral. ¿Por qué? Porque partimos de un error al no darle la información adecuada para que el paciente pueda administrarse el medicamento de la manera en que debería ser administrado. Pero como les decía en el transcurso de la charla, lo importante no es decir nos equivocamos, darnos golpes de pecho y juzgar, no, nunca debemos hablar desde un punto punitivo. Lo importante es reconocer los errores que tenemos, implementar sistemas de registro y control de estos errores detectados. Si nosotros no los registramos, si no los controlamos, no los podemos evitar, debemos conocerlos. Por eso es importante adoptar un modelo de clasificación, pues por cumplir con la normatividad se pueden hablar de PRUN, o si alguna persona quiere implementar la clasificación que les mencioné, donde hablábamos de los errores de medicación dependiendo la gravedad de ellos, lo podría hacer. Pero como les decía, lo más importante no es cómo se llamen, sino el qué vamos a hacer para que esos errores no vayan a seguir presentándose. Establecer indicadores para mirar cómo ha sido la evolución y cómo hemos evitado que esos errores sigan ocurriendo, e implementar acciones preventivas y correctivas que eviten que se generen estos riesgos para el paciente. Acá encontramos las referencias bibliográficas de las cuales extrajo la información que les traje en la presentación, por si alguno requiere ampliarla. Y también en el material de apoyo tienen unos documentos, unos artículos muy interesantes donde se lleva a la práctica estos errores, donde diferentes instituciones en el mundo han reportado sus errores que han cometido. Y como les decía, lo más importante es la prevención. Listo, me equivoqué, pero ¿qué estoy haciendo y en qué cadena o en qué parte es que me estoy equivocando para no volverlo a hacer? Espero que les haya gustado esta charla. Hasta la próxima.